un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer. Dios va a hacer. Buenas tardes y bienvenidos todos, mis queridos amigos, al programa. Son las 8 ya de la tarde. Tenemos este encuentro cada jueves para estar con ustedes, felices de que nos escuchen en diferentes partes del mundo. Así que vamos a comenzar el programa y vamos a hablar acerca de un tema que hemos estado anunciando toda la semana. Una pregunta que quizá usted se haya hecho en algún momento de su vida. ¿Dios ya no es el mismo? Esa es una pregunta interesante. Y la vamos a tratar con nuestro amigo Luis Cortés, desde aquí, desde Barcelona. Un tiempo que hemos estado sin poder estar con Luis, pero aquí está de nuevo. Bienvenido, Luis, ¿qué tal estás? Muy bien, estamos bien, gracias al Señor, y muy contento de poder participar de nuevo en el programa y compartir lo que la Sagrada Escritura nos enseña para nosotros en el día de hoy. Así es, Luis. Vamos a comenzar en el programa y lo vamos a hacer con una pregunta, creo que esencial, importante para comenzar esta tertulia. ¿Es Dios diferente? ¿Es el Dios del Antiguo Testamento el mismo que el que encontramos en el Nuevo Testamento? Una pregunta interesante, pero antes de responder, quisiera decir algo interesante, y es lo siguiente. Ya en el mundo antiguo, en la antigüedad, hubo un hombre llamado Marción, un hereje del siglo II después de Cristo, y este hombre, llamado Marción, enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento era el Demiurgo, era el creador del mundo, pero un Dios, según Marción, caprichoso, déspota y malvado. Este era el Dios, según Marción, que conocieron Adán y los profetas de la antigüedad. Este es el Dios de la ley, mientras que el Dios del Nuevo Testamento, según Marción, era el Dios del amor. Por tanto, encontramos que ya en el mundo antiguo se levantaron algunos herejes que de alguna forma enseñaban que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al del Nuevo Testamento. Ahora, esta idea es totalmente antibíblica. La Sagrada Escritura, estimada audiencia, estimado amigo, enseña que hay un solo Dios vivo y verdadero. Y además, este único Dios vivo y verdadero es eterno. Y además posee un atributo propio de la deidad, que es lo que conocemos como la inmutabilidad. En Malaquías capítulo 3, versículo 6, el mismo Señor expresa: yo, Jehová, no cambio. Y cuando vamos a la epístola de Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, se nos enseña que en Él, en Dios, no hay mudanza ni sombra de variación. Por tanto, uno de los atributos de la deidad es la inmutabilidad. Dios no cambia ni puede cambiar. Cuando seguimos avanzando en la historia, llegamos al siglo XX, y en este siglo surgió una filosofía llamada la filosofía del proceso. La filosofía del proceso. Esta filosofía, cuyo representante máximo fue el matemático y filósofo inglés Alfred North, sostenía y expresaba que la realidad es cambiante, que el universo y todas las cosas están en proceso de ser.
Lo malo de esta filosofía es que influyó enormemente en la teología. Y algunos, como Charles Arzorne, un filósofo de aquella época, de alguna forma aplicó esta filosofía al campo teológico y se vino a expresar de forma errónea que la doctrina cristiana no es una doctrina fija, sino que es cambiante, que está en proceso. Pero lo más grave de todo esto es que algunos llegaron a expresar que Dios no es inmutable, que Dios es un Dios cambiante y que no tiene una naturaleza fija. Esto es algo que atenta contra la enseñanza bíblica. Nosotros como creyentes debemos preguntarnos, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y cuando vamos a la Sagrada Escritura, estimada audiencia, vemos de que el ser de Dios, la naturaleza de Dios, es inmutable, no cambia. El carácter de Dios no se altera. Su plan eterno no sufre cambio. Sus promesas son fijas e inmutables. Esto es lo que enseña la santa palabra de Dios. Muy interesante, creo que comenzamos bien el programa con muchas aclaraciones que nos ayudan, la verdad, para comprender este tema. ¿Es posible, Luis, que siendo Dios el mismo, ayer, hoy, por los siglos, como menciona la Escritura, tenga una forma diferente de actuar, o parezca que tenga una forma diferente de actuar en el Nuevo Testamento? Pues fíjate, estimado amigo, que cuando vamos a la literatura del Antiguo Testamento, observamos que Dios es presentado como un Dios santo y justo. Un Dios que está apartado del mal, un Dios que juzga con justicia y que aborrece y castiga el pecado. Esto lo encontramos también en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también nos presenta la santidad de Dios y su justicia. De hecho, Dios va a castigar a los impíos por toda la eternidad. Por tanto, en el Antiguo Testamento vemos a un Dios justo y santo. En el Nuevo Testamento vemos lo mismo. Se presenta un Dios santo y justo. El Antiguo Testamento nos presenta a un Dios misericordioso y lleno de bondad. Salmo 107. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y cuando vamos a los escritos neotestamentarios, vemos de que Dios es un Dios lleno de amor, de gracia, de bondad y de misericordia. Lo mismo que encontramos en las escrituras veterotestamentarias. Si bien, algo importante que todo creyente, especialmente todo estudioso de la Biblia, debe saber y entender, es que la revelación de Dios es progresiva. Esto es sumamente fundamental. La revelación plasmada en la Escritura es progresiva, lo cual significa que Dios va revelando su carácter, su plan, su propósito a lo largo del tiempo en la historia de la redención. Para que todos entendamos, cuando vamos al libro del Génesis, ahí no encontramos todo acerca de Dios. Cuando vamos al libro del Éxodo, tampoco encontramos todo lo que Dios ha querido revelar acerca de él. Ahora bien, cuando leemos toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ahí tenemos la revelación perfecta de Dios y podemos conocer todo lo que Dios ha revelado de sí mismo. Por tanto, eso es fundamental tenerlo en cuenta. La revelación es progresiva y Dios va revelando su carácter, su plan a lo largo del tiempo.
Es curioso, Luis, que aunque estoy entendiendo y creo que la audiencia está comprendiendo también todo lo que nos estás explicando, la gente sigue viendo a Dios en el Antiguo Testamento de una forma mucho más cruel, como si fuera un Dios injusto y que no tuviera compasión, ¿no? Por diferentes relatos que encontramos en el Antiguo Testamento. Esta sensación que creo que muchos tienen se corresponde a la realidad del Antiguo Testamento. Solamente quiero leer dos textos de la Escritura para que veamos lo que dice la palabra de Dios, concretamente en el Antiguo Testamento. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 22, leemos las siguientes palabras. Dice así el texto sagrado: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Encontramos de una forma clara la gloriosa misericordia del Señor. Y si estamos en pie, no es por tu sabiduría, no es por nuestra capacidad, por nuestro ingenio, es por la sublime gracia y misericordia del Señor. Algo que encontramos ya en las Escrituras del Antiguo Testamento. Hay otro texto que quisiera leer en el libro de los Salmos, en el Salmo 103. Invito a todo lector que agarre su Biblia, que tome su Biblia, en el Salmo 103, versículos 8 al 11. Dice así la palabra del Señor: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y podríamos seguir leyendo muchos más textos del Antiguo Testamento donde se nos presenta la sublime misericordia del Señor. Muy interesante, Luis, porque encontrar a lo largo de toda la Escritura un Dios de misericordia, encontramos que hay una unidad y que no estamos hablando de dos dioses, es importante, no estamos hablando de un Dios que perteneció al pasado y que de repente podríamos decir que ha hecho un cambio, ¿no? Ha hecho un cambio notorio en su forma de actuar, sino que Él sigue siendo el mismo, Él sigue siendo el mismo. Podríamos entonces afirmar, Luis, que Dios sigue siendo el mismo y que siempre Dios ha sido amor, porque encontramos en las Escrituras que Dios es amor. El Dios de amor ha existido desde siempre, desde el principio hasta los días de hoy. Cuando vamos a la Biblia, vemos de que Dios es eterno. Dios es eterno. Y por tanto, todos sus atributos y perfecciones, que forman parte esencial de su ser, de su naturaleza, a la luz de la Biblia y a la luz incluso de la lógica, encontramos, aprendemos, observamos que todos sus atributos son eternos, porque Dios es eterno y todas sus perfecciones forman parte esencial de su ser. Por tanto, Dios es eternamente amor. Dios es eternamente justo. Dios es eternamente santo. Dios ha sido y es y será eternamente un Dios misericordioso, porque estos atributos y perfecciones forman parte del ser de Dios. Y si Dios es eterno, pues bíblicamente, teológicamente y lógicamente, todos sus atributos son eternos.
Podríamos entonces decir, Luis, que la justicia de Dios y su amor son compatibles o son incompatibles, o chocan entre sí. De ninguna manera. Todos los atributos que forman parte esencial del ser de Dios, del ser divino, están en perfecta armonía. Esto es importante tenerlo en cuenta. No están en tensión el amor de Dios y su justicia. Todo lo contrario, están en una perfecta armonía. Por tanto, podemos afirmar que el amor de Dios es un amor justo. Si el amor de Dios no fuese justo, sería un mero sentimentalismo. Pero el amor de Dios es un amor justo. Y la justicia de Dios es una justicia amorosa. Por tanto, no hay ni un ápice de contradicción entre los atributos que forman parte del ser divino. Me parece que nuestros amigos están entendiendo bien todo lo que se está explicando. Es que la palabra de Dios es rotunda en cuanto a esto. Solo que tenemos que conocerlo, ¿no? Lógicamente tenemos que buscar en las Escrituras para poder entender mejor al Señor, a Dios, ¿no? Y una de las cosas que me viene a la mente, ¿no? En este tiempo, estoy pensando que si Dios es amor, pero Él quiere satisfacer su justicia, imagínense un Dios de amor, pero que quiere satisfacer su justicia, ¿dónde va a recaer esa justicia para que nosotros podamos ser perdonados? Cae sobre nosotros pagamos por nuestros pecados y satisfacemos la justicia de Dios. Explícanos un poco esto, Luis. Una pregunta interesante y también importante. En la cruz del Calvario se manifiesta, yo diría, podemos contemplar la justicia y el amor de Dios al mismo tiempo. En la expiación vemos el amor y la justicia de Dios al mismo tiempo. El Dios que es infinito en justicia y santidad exigía que hubiese un pago por el pecado. Y ahí vemos la justicia y la santidad de Dios. Por otro lado, contemplamos el amor infinito de Dios en que Dios mismo envió a su Hijo para morir en lugar del hombre pecador. Por tanto, el amor de Dios proporcionó el pago de nuestra deuda. Dios, como justo, exigía que hubiese un pago por el pecado. Pero el amor de Dios, ese amor sublime, infinito, inagotable, proporcionó el pago. Ahora bien, la ira de Dios cayó sobre nuestro Señor Jesucristo, el cual ocupó tu lugar y mi lugar. Cristo, siendo santo, inocente, impecable, cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario para que nosotros seamos justificados, declarados justos delante de Dios. Y ahí, estimada audiencia, podemos contemplar el inmenso amor de Dios hacia el hombre. ¿Quieres contemplar el amor de Dios de una forma sublime como nunca antes? Contempla la cruz de Cristo. Contempla al crucificado. Qué precioso es ir entendiendo poco a poco las Escrituras y entender el amor de Dios manifestado en Cristo, porque Dios ha manifestado su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es algo precioso, ¿no? que Dios ha efectuado a nuestro favor. Y la verdad es que diríamos entonces que Dios es el mismo
Dios que condena es el mismo Dios que condena, que hace justicia, pero al mismo tiempo Él nos da la solución, Él nos salva. ¿Qué te parece a ti esto que acabo de decir, Luis? Porque, claro, o sea, un mismo Dios puede condenar y salvar al mismo tiempo. ¿Cómo se explica esto? Sí, la Escritura nos enseña que Dios es justo y es santo. Y por tanto, en su justicia y santidad, Dios aborrece el pecado y además castiga el pecado. Y en un momento escatológico, en un momento futuro, Dios va a castigar a los impíos eternamente. ¿Sí? Porque Dios es justo, Dios es santo. Pero también vemos en la Biblia, de una forma sublime, el amor de Dios. Dios ama al ser humano hasta el punto de que Dios envió a su Hijo, note bien, para morir en lugar de sus enemigos. Porque el ser humano que vive sin Cristo, que vive lejos de Dios, según la Escritura, es enemigo de Dios. Romanos 5 y Colosenses 1 lo enseñan. Por tanto, Dios envió a su Hijo para morir en lugar del pecador y del hombre enemigo de Dios. Ahí el amor de Dios se manifiesta de una forma especialísima como nunca antes. Sublime, sublime, sublime gracia, ¿verdad? Que el Señor derrama sobre cada uno de nosotros sin merecerlo. Él envió a su Hijo y por medio de Jesucristo hoy nosotros podemos recibir, tener salvación y vida eterna. Una de las cosas, Luis, que me llama la atención es que mucha gente deja de leer el Antiguo Testamento justamente cuando hay cosas que no le encajan o no comprenden. Pero me da la sensación también que creo que para comprender al Dios del Nuevo Testamento es necesario también considerar todos los escritos del Antiguo Testamento. O sea que ¿recomiendas la lectura del Antiguo Testamento a nuestros oyentes? Evidentemente, en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo expresa que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir, etcétera, etcétera. O sea, toda la Escritura, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, todo es palabra de Dios, todo es inspirado por Dios. Por tanto, es útil, es vital y fundamental que todo creyente se acerque a las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque la Biblia es una unidad, es la revelación especial de Dios. Si la Biblia es inspirada por Dios, quiere decir que Dios se ha revelado acerca de su persona, de su amor, de su justicia también por medio de las Escrituras. Creo que sería necesario escudriñar las Escrituras y sobre todo yo recomiendo también a nuestros amigos que oren a Dios, que pidan a Dios entendimiento, sabiduría para leer las Escrituras y se apoyen también pues en aquellas personas que han dedicado su tiempo, su vida al estudio de las Escrituras para que ellos puedan comprender aquellas cosas que puedan surgir dudas, porque a veces pueden surgir dudas en cuanto a una lectura bíblica, en cualquier libro que leamos en el Antiguo Testamento, pero hay una explicación, ¿verdad?, que aquí desde el programa intentamos dar brevemente, pero que si usted se congrega en una iglesia, usted se congrega para poder aprender más de Dios, estoy convencido de que hay personas apropiadas, como por ejemplo los pastores de la iglesia, que le van a ayudar a comprender más y mejor el Antiguo Testamento. Y se dará cuenta de que todo el Antiguo Testamento apunta a la persona de Jesucristo. ¿Es así, Luis? Así es. Cristo es el centro de todas las Escrituras. Así es. Es una realidad. O sea, cuando usted está leyendo el Antiguo Testamento se da cuenta de que todo apunta a la persona de Cristo, al sacrificio que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario a favor nuestro.
Luis, estamos llegando al término del programa. Ha sido muy interesante tratar este tema. Espero que haya sido de bendición y de ayuda para nuestros amigos. Y como siempre, pues como no, te voy a dejar ese minuto a solas con la audiencia para que tú le digas lo que sientas en tu corazón y lo que quieras. Muy bien, pues estimada audiencia, decirte que este Dios vivo y verdadero es inmutable, no ha cambiado. El Dios de la Biblia es el mismo Dios en el día de hoy. En la Biblia encontramos que Dios salvó al hombre por gracia mediante la fe. En el día de hoy, Dios sigue salvando mediante su gracia por medio de la fe al hombre pecador que viene a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Dios no ha cambiado. Dios sigue salvando al hombre. Por tanto, tenemos esta tremenda confianza y seguridad de que si el hombre pecador viene a Jesucristo con un corazón arrepentido, colocando y poniendo su fe en el único Salvador de los hombres, que es Jesucristo, Dios va a perdonar todos tus pecados. Te va a dar vida eterna, salvación, vas a ser hecho una nueva criatura y vas a tener una esperanza viva y gloriosa. Por tanto, ven a Cristo y hallarás salvación. Gracias, Luis, por tus buenos consejos, por desgranarnos las Escrituras, hablarnos con tanta sencillez y al mismo tiempo contundencia, y decirle a nuestra audiencia que ante la pregunta Dios ya no es el mismo, tenemos que decir rotundamente que sí. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De manera que el mismo Dios de amor que creó todas las cosas, que creó el universo y todas las cosas visibles e invisibles, es el Dios de amor que hoy te ofrece, te tiende su mano para que tú le recibas como Salvador y Señor de tu vida. Mis queridos amigos, nos vamos a despedir de Luis. Luis, gracias por estar con nosotros. Es un placer siempre tenerte. La verdad que tenemos que vernos más a menudo por aquí. Gracias por permitirme de nuevo participar. Ha sido un gusto, un placer y espero que sea de bendición este programa y que Dios sea glorificado. Muy bien, pues ahora sí me tengo que despedir de la audiencia, dándoles las gracias por atendernos en este tiempo, por dedicarnos unos minutos a escudriñar junto con nosotros las Escrituras. Decirles que este y otros programas están en nuestro canal de YouTube, Algo Dios va a hacer, que allí puede encontrar a la carta cualquier programa de los que hemos emitido y lo puede compartir con sus amistades. Decirle también a la audiencia que por diferentes momentos que vivimos en la vida, a veces nos encontramos entristecidos, deprimidos, a veces podemos llegar a padecer un poco de ansiedad, pero yo les digo que cuando se encuentren en una situación así como esta, confíen siempre en Dios, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él les dice en esta hora: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. De manera que, como siempre les digo, ante las pruebas, ante las dudas, ante las aflicciones que enfrentan cada día en sus corazones, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima. Porque algo Dios va a hacer, lo puedo sentir en todo mi cuerpo.